Digamos que tenemos una fórmula de la elipse x al cuadrado dividido en a al cuadrado más y al cuadrado dividido en b al cuadrado es igual a 1. Y por el bien de nuestra discusión vamos a suponer que a es mayor que b. Y todo lo que hace por nosotros es dejarnos, esto va a ser una especie de elipse pequeña y gorda. O que el eje semimayor o el eje mayor va a estar a lo largo de la horizontal y el eje menor está a lo largo de la vertical. Y vamos a dibujar eso. Dibujamos esta elipse. Quiero dibujar una elipse más gruesa. Digamos que esa es mi elipse y luego voy a dibujar mis ejes. Ok, está la horizontal justo aquí. Y ahí tenemos la vertical. Y hemos estudiado una elipse detalladamente hasta ahora. Sabemos cómo descifrar el radio semimenor, que en este caso sabemos que es B. Esa es la misma B allí. Y eso es solo el radio semimenor, porque B es menor que A. Si B fuera mayor, sería el radio mayor. Y entonces, por supuesto, el radio principal es A. Y esa distancia es esta de aquí. Ahora otra súper interesante y tal vez la característica más interesante de una elipse es que si tomas cualquier punto de la elipse y mides la distancia desde ese punto a dos puntos especiales que, por el bien de esta discusión, y no solo por el bien de esta discusión, por mucho más, vamos a llamar a los focos o el foco de esta elipse. Y esos dos puntos siempre se sientan a lo largo del eje mayor. Así, en este caso es el eje horizontal y son simétricos alrededor del centro de la elipse. Vamos a nombrar a estos puntos, voy a nombrar a este un F1 y este es F2. Y es para abreviar foco, focos, F2. Entonces la característica súper interesante, fascinante de una elipse, y generalmente se define como elipse si tomas cualquier punto de esta elipse y mides su distancia a cada uno de estos dos puntos, vamos a decir que tengo esta distancia de aquí. Llamemos a esta distancia D1. Y entonces tengo esta distancia por aquí. Entonces estoy tomando cualquier punto de esa elipse, o este punto en particular, y estoy midiendo la distancia a cada uno de estos dos focos. Y esto es D2. Lo haremos en un color diferente. Así es que este es D2. Toda la línea de aquí, eso es D2. Por lo tanto, cuando encuentres estas dos distancias, las sumas. Entonces este D2 más D1 será una constante que en realidad es igual a 2A. Resulta cierto en cualquier parte de la elipse. Voy a aclarar este punto. Y te voy a demostrar que esa distancia constante es en realidad 2A, donde está a la misma A de allá. Entonces, solo para asegurarme que entiendes lo que estoy diciendo, voy a tomar otro punto arbitrariamente en esta elipse. Vamos a tomarlo justo allá. Y si yo fuera a medir la distancia desde este punto a este foco, vamos a llamar a este punto D3. Y luego mediremos la distancia desde este punto hasta ese foco. Vamos a llamar a ese punto D4. Si yo tuviera que sumar estos dos puntos, todavía va a ser igual a 2A. Voy a escribir eso. D3 más D4 va a ser igual a 2A. Eso es exacto. Y en realidad a menudo se usa como la definición de una elipse, donde se dice que la elipse es el conjunto de todos los puntos, o a veces se dice el lugar geométrico, que es una especie de representación gráfica del conjunto de todos los puntos, que cuando la suma de las distancias a cada uno de estos focos es igual a una constante. Y vamos a jugar con eso un poco. Y vamos a averiguar cómo se definen los focos de una elipse. Pero lo primero que debes hacer, solo para convencerse que la distancia, si esto es verdad, que es igual a 2A, y la manera más fácil de darse cuenta de eso es escoger estos, supongo que se podría llamar los puntos extremos a lo largo del eje X, aquí y aquí. Ya estamos afirmando que la distancia desde aquí hasta aquí, voy a dibujar esto en otro color, que esa distancia más esta distancia de acá va a ser igual a un número constante. Y con este punto extremo voy a demostrarte que este número constante es igual a 2A. Por lo tanto, vamos a ver la manera de hacer eso. Entonces, una cosa importante es que estos dos puntos de foco son simétricos en torno al origen. Cualquiera que sea la distancia, justo aquí,
va a ser la misma que esta distancia. Justo allá, porque estos dos puntos son simétricos alrededor del origen. Haz esto, aquí es la misma distancia que eso. Y por supuesto tenemos, lo que queremos averiguar es la suma de esta distancia y esta distancia allá. Bueno, ¿cuál es la suma de esto más esta distancia en verde? Bueno, esto de aquí es lo mismo que esto. Entonces esto más lo verde, voy a escribir eso. Voy a escribir estas, voy a denominar a esta distancia G. G, para decir, vamos a llamar esa G y vamos a llamar a esta H. Ahora bien, si esto es G y esto es H, también sabemos que esto es G porque todo es simétrico. Entonces, ¿cuánto es G más H? Bueno, eso es lo mismo que G más H. ¿Cuál es el diámetro mayor de toda esta elipse? La que es. Bueno, sabemos que el radio menor es A, por lo que esta longitud aquí es también A. Entonces la distancia, o la suma de la distancia desde este punto de la elipse a este foco, más este punto de la elipse a ese foco, es igual a G más H. O esta parte verde grande, que es lo mismo que el diámetro mayor de la elipse, que es lo mismo que 2A. Muy bien. Esperemos que eso sea bastante bueno para ti. Ahora, el siguiente paso, ahora hemos entendido eso, es cómo podemos saber dónde están esos focos. O bien, si tenemos esta ecuación, ¿cómo podemos saber qué son estos dos puntos? Vamos a averiguarlo. Lo primero que debemos saber, no importa dónde vamos, es fácil hacerlo con estos puntos. Pero incluso si tomamos este punto aquí y decimos, ok, ¿cuál es esta distancia? Y luego se suma a esta distancia que también debería ser igual a 2A. Y podemos usar esa información para determinar realmente dónde se encuentran los focos. Por lo tanto, vamos a decir que tengo, voy a dibujar otro. Entonces esa es mi elipse. Y luego queremos dibujar los ejes. Para mayor claridad, voy a escribir la ecuación de nuevo. Solo para que no se pierda. X al cuadrado en A al cuadrado más Y al cuadrado en B al cuadrado es igual a 1. Tomemos este punto aquí. Estos puntos extremos siempre son útiles cuando se está tratando de demostrar algo. O puede ser, no quiero decir siempre. Ahora, dijimos que tenemos estos dos focos que son simétricos alrededor del centro de la elipse. Esta es la F1, esta es F2, y ya dijimos que una elipse es el lugar geométrico de todos los puntos, o el conjunto de todos los puntos que si tomas la distancia de cada uno de estos de los focos y los sumamos, tenemos un número constante. Y hemos descubierto que ese número constante es 2A. Entonces descubrimos que si tomas esta distancia de aquí y la agregas a esta distancia aquí, va a ser igual a 2A. Por lo que podríamos decir que si llamamos a este D1, este es D2, sabemos que D1 más D2 es igual a 2A. Y una cosa interesante aquí es que todo esto es simétrico, ¿verdad? Esta longitud va a ser la misma, D1 va a ser la misma de D2, porque todo lo que estamos haciendo es simétrico. Estas dos distancias focales son simétricas. Esta distancia es la misma distancia que esta distancia de allí. Por lo tanto, D1 y D2 tienen que ser lo mismo. No hay manera que puedas, este es el punto central exacto de la elipse. La elipse es simétrica alrededor del eje y entonces si D1 es igual a D2 y eso es igual a 2A, entonces sabemos que esto tiene que ser igual a A. Y esto tiene que ser igual a. Creo que estamos progresando. Y la otra cosa que debemos pensar y que ya hicimos en el dibujo anterior de la elipse es, ¿cuál es la distancia? Esta distancia es el radio semimenor, que ya supimos que es B. Y esto, por supuesto, es la distancia focal que estamos tratando de averiguar. Esto ya debería aparecer en tu cerebro como un problema teorema de Pitágoras. Ya tenemos la longitud focal. Y podríamos hacerlo en este triángulo o este triángulo. Lo haré en este de aquí. Esta longitud focal es F, llamemos esa F, es F al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es D2 o A, lo que equivale a A al cuadrado. Y ahora tenemos una buena ecuación en términos de B y A. Sabemos lo que son B y A a partir de la ecuación que nos dieron para una elipse, así que vamos a resolver la longitud focal. La distancia focal, F al cuadrado, es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, F
la distancia focal va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos d al cuadrado. Muy claro y limpio, y de una forma muy intuitiva, literalmente todas las diferencias de estos dos números, el que sea mayor o menor y restas del otro. Toma la raíz cuadrada y esa es la distancia focal. Ahora veamos si podemos utilizarlo para aplicarlo a algunos problemas reales en los que podrían pedirte, hey, encuentra la distancia focal o encuentra las coordenadas de los focos. Entonces vamos a agregar la ecuación x menos 1 al cuadrado en 9 más y más 2 al cuadrado en 4 es igual a 1. Vamos a graficar esta en primer lugar. Esto podría ser interesante. Voy a dibujar los ejes. Ese es el eje X. Inmediatamente vemos cuál es el centro de esto. El centro va a estar en el punto 1, 2 negativo. Y si esto te confunde, puedes revisar alguno de los videos anteriores. El centro A1, X es igual a 1, Y es igual a menos 2. Este es el centro. Y entonces el eje principal es el eje X, porque este es más grande. Y por eso B al cuadrado es, O al cuadrado es igual a 9. Y el radio semimenor va a ser igual a 3. Entonces si vas 1, 2, 3, vamos allá, tienes 1, 2, 3, no. 1, 2, 3, creo que veamos 1, 2, 3, vas allí más o menos. Y a continuación, en la dirección y el radio semimenor va a ser 2, ¿cierto? La raíz cuadrada de eso, por lo tanto B es igual a 2. Entonces subes 2, luego bajas 2. Y esta elipse se verá algo así como, escogeré un buen color, va a ser algo como esto. Y por lo que queremos hacer es, queremos saber las coordenadas de los puntos focales. Así los centros de coordinación van a situarse a lo largo del eje semimayor. Y tenemos que descifrar estas distancias focales. Y entonces solo las sumamos y restamos del centro. Y entonces tenemos las coordenadas. Lo que acabo de mostrar, o espero haberte mostrado, que la distancia focal o esta distancia f, la distancia focal es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre estos dos números, ¿verdad? Es solo la raíz cuadrada de 9 menos 4. La distancia focal es igual a la raíz cuadrada de 5. Así pues, si este punto aquí es el punto, y ya manifestamos que este es el punto, el centro de la elipse es el punto 1 menos 2. Las coordenadas de este foco de allá va a ser 1 más la raíz cuadrada de 5 menos 2. Y las coordenadas de este foco de allá va a ser 1 menos la raíz cuadrada de 5 menos 2. Y todo lo que hice es que tomé la distancia focal y la resté, ya que estamos a lo largo de los ejes principales o el eje X. Acabo de sumar y restar esto de la coordenada X para obtener estas dos coordenadas allí. Por lo tanto, eso es realmente lo importante sobre las secciones cónicas, es que tienen estas propiedades interesantes en relación con estos focos o en relación con estos puntos de enfoque. Y en los próximos videos te mostraré los focos de una hipérbola o los focos de solo tiene un foco de una parábola. Pero esto está empezando a entrar en lo que aclara las secciones cónicas. Todo lo que hemos hecho hasta este punto ha sido sobre la mecánica de graficar y trazar y descifrar los centros de las secciones cónicas. Pero ahora estamos entrando en una de las partes matemáticas de interés de las secciones cónicas. De todas maneras, nos vemos en el siguiente video.